Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en Guanaja naufraga una embarcación pesquera. 8 personas ya han sido rescatadas y se sigue en la búsqueda de 2 más. A causa del dengue grave, habría fallecido un adolescente en el hospital escuela. Fiscalía ordena el aseguramiento de las cuentas bancarias de los exministros Eval Díaz y Ricardo Cardona, nacionalizados nicaragüenses. Buenas noches, Honduras. Sean bienvenidos a una nueva emisión de 11 Noticias Estelar, lunes 20 de junio del año 2022. Listos y preparados junto a todo un equipo para llevarles al tanto de lo más relevante de las noticias, tanto a nivel nacional como internacional. Esta noche en compañía de Fernando Arteaga. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches, Honduras. Gracias por estar con nosotros en 11 Noticias, emisión estelar. Les presentamos de nuestros titulares. Misión del Fondo Monetario Internacional inicia reuniones en Honduras para conocer la situación económica del país. El izquierdista Gustavo Petro es electo presidente de Colombia. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos 11 Noticias Estelar y les damos a conocer que precisamente en Guanaja ha naufragado un bote pesquero y ya se reporta el rescate de al menos 8 personas. A esta hora de la noche vamos a hacer un contacto vía teléfono con nuestra corresponsal Andrea Velázquez, quien nos da más detalles sobre esta situación que se ha dado en el sector de Islas de la Bahía. Vamos con usted. Buenas noches, Andrea. Adelante. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, audiencia de Canal 11. Lastimosamente, hoy informando desde Islas de la Bahía que, en efecto, en horas tempranas de la mañana se confirmó el naufragio del bote nacero Flaming Arrow con 10 tripulantes a bordo, de los cuales 8 fueron encontrados en horas de la tarde y, como bien lo mencionó, hay 2 que todavía se encuentran desaparecidos. Lastimosamente se maneja la hipótesis que el capitán del bote se hundió con el mismo, pero aún las autoridades no han confirmado, pero no descartan poderlo rescatar. Así que vamos a estar informando qué va a suceder con estas 2 personas que aún continúan desaparecidas, puesto que hoy zarparon, y cabe mencionar para que todos conozcan, hoy zarparon todos los botes naceros para poder arrancar esta nueva temporada pesca y lastimosamente pues con este accidente arrancamos esta temporada y es lo que se puede informar en este momento y vamos a continuar informando qué es lo que sucede más adelante, qué acontece para que podamos seguir desarrollando la noticia, Fernando. Sí, Andrea, se está solicitando por parte de las autoridades también prevención para todas estas personas que se dedican a la pesca también por las condiciones climatológicas. Definitivamente, Fernando, hoy zarparon muchos botes naceros, no puedo darle un número exacto, pero zarparon más de 20 botes y lastimosamente este fue encontrado pues naufragado en Cayos Cochinos y sí, lastimosamente esos accidentes pueden pasar y las hipótesis son varias que tampoco se descartan, pero pronto vamos a estar confirmando dado que las autoridades todavía están investigando. Sí. Gracias, Andrea. Así está la situación en este sector allá en Guanaja, Islas de la Bahía, donde estas personas naufragaron y han sido ya rescatadas al menos 8 personas que se dedican a la pesca en ese sector de Honduras.
Así es, y desde La Ceiba nos trasladamos hasta el sector de La Ceiba Atlántida. Ahí se encuentra nuestro compañero César Funes y nos informa en directo que en otro hecho se rescata a 5 náufragos que presuntamente habían salido de Cayos Cochinos. César, usted nos amplía, adelante. Así es, buenas noches compañeros. En efecto, luego de una alerta recibida a la Fuerza Naval de Honduras de una embarcación que estaba naufragada prácticamente en las cercanías de Cayos Cochinos, elementos de la Fuerza Naval fueron al rescate de 5 personas que estaban en calidad de náufragos en las cercanías de Cayos Cochinos. En las últimas horas se reporta una operación de rescate de 5 ciudadanos que estaban a la deriva en condiciones de náufragos. Esta operación de búsqueda y rescate ha sido realizada en el sector atlántico del país a través de la Fuerza Naval de Honduras y personal destacado en el apostadero naval de Cayos Cochinos, donde se recepcionó una alerta de naufragio de embarcación. A través de estas operaciones de búsqueda y rescate se ha logrado localizar la embarcación a 3.5 millas náuticas de Cayos Cochinos, la embarcación de nombre Sole, y se encontraron los 5 ciudadanos que iban en condiciones de tripulantes. La operación ha sido exitosa, se han rescatado 5 vidas y de igual manera se ha trasladado la embarcación que estaba sumergida al sector del Cayo Mayor de Cayos Cochinos. Según la información preliminar que se maneja, es que la embarcación habría tenido algunos desperfectos mecánicos producto de las condiciones climatológicas que imperan hasta el momento. Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval, realizando este tipo de operaciones siempre al servicio del pueblo y orientadas a rescatar personas que en algún momento están en condiciones de náufragos en alta mar. Es lo que mencionan representantes de la Fuerza Naval hondureña luego del rescate de estas 5 personas que recibieron, por supuesto, asistencia médica una vez que fueron rescatados. La información que tenemos, compañeros, retornamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, César. Gracias por este importante informe desde el sector atlántico del país. Vamos a cambiar de tema y esta noticia que por supuesto ha generado controversia en las últimas horas es en cuanto al otorgamiento de la nacionalidad de Eval Díaz y Ricardo Cardona, exministros hondureños. Hoy ya se ha conocido que el Ministerio Público ha congelado las cuentas a estos 2 personajes de la vida nacional. René Amaya con los detalles. Después que trascendiera de haber recibido la ciudadanía nicaragüense, el Ministerio Público solicitó al Juzgado de Privación de Dominio el congelamiento de cuentas bancarias aquí en Honduras a los exfuncionarios Eval Díaz y Ricardo Cardona, a quienes se les investiga de presuntos actos de corrupción en la administración pasada. El Ministerio Público, dentro del marco de las líneas de investigación que lleva de ambos exfuncionarios, considera oportuno, como una medida precautoria, solicitar ante un juez de privación el aseguramiento o congelamiento de las cuentas de ambos exfuncionarios. Es por eso que se ha solicitado, se ha autorizado y están congeladas ya. De acuerdo a la información que se envió por parte de la Comisión de Bancos y Seguros al Ministerio Público, cada uno de los exfuncionarios tenía un poco más de 4 millones de lempiras en sus cuentas. Según el Ministerio Público, a cada exfuncionario en sus cuentas se les logró encontrar más de 4 millones de lempiras, pero además se les investiga por la posesión de bienes en el país y posibles cuentas en el exterior. Hay instancias correspondientes dependiendo de los delitos o de las infracciones que han cometido para solicitar a nivel internacional también este tipo de operaciones. A Eval Díaz, el Ministerio Público lo investiga por la compra de la construcción de las casas contenedores, mientras que al exsecretario privado del expresidente Hernández Alvarado, Ricardo Cardona, solo se le ha congelado sus cuentas bancarias, pero de encontrar irregularidades en el proceso de investigación se estarían presentando los primeros requerimientos fiscales y ser traídos al país, sostienen otros profesionales del derecho. Son bienes ubicados en Honduras, afectos a la soberanía hondureña y por lo tanto si hay un delito precedente y que se pudiera tipificar de repente derivado en la comisión de lavado de activos, se podría perfectamente lograr el aseguramiento. Además, el Ministerio Público investiga a otros exfuncionarios por actos de corrupción cometidos en la administración anterior. No se descarta que en los próximos días se dé a conocer el congelamiento de más cuentas bancarias en Honduras. René Amaya, 11 Noticias.
Y un juez se abstiene de aplicar amnistía política a exfuncionarios del INPREMA, entre ellos al diputado Edgardo Castaña. Kimberly Espinosa. Un juez se abstuvo de aplicar el decreto de amnistía al vicepresidente del Congreso Nacional, Edgardo Castaña, quien alega persecución política cuando fungió como directivo del Instituto de Previsión del Magisterio. Ellos estaban solicitando la extinción de responsabilidad penal, pero el juez considera de que no es competencia de él, ¿verdad? Según el artículo 7, número 4 del Código Penal. En este caso, pues si la defensa o los apoderados legales de los sindicados no estuvieran de acuerdo, ellos pues tienen 3 días para interponer un recurso de apelación. Castaña manifiesta que esto es parte de una trama para perjudicarlo, pero señala que seguirá insistiendo para que se haga justicia. Las llamadas, los mensajitos y el tráfico de influencia sigue teniendo secuestrado a Edgardo Castaña, a Óscar Recarte y a César Ramos y a Alfonso López Guillén en este interminable proceso legal que por supuesto estamos decididos y firmes en seguirlo librando. El abogado y también congresista Ramón Barrios reseñó que el Tribunal Superior de Cuentas y un tribunal de sentencia establecieron una sentencia absolutoria al respecto. Vamos a interponer los recursos correspondientes, quedan varios recursos, el recurso de reposición y vamos a ir a la Corte, a la Sala Constitucional. Togados afirman que un juez probo no se atreverá a seguir generando más impunidad. Esa prerrogativa que tiene el legislativo de perdonar delitos políticos y conexos no la va a aplicar un juez que sea un juez estudioso, que sea un juez probo, que sea un juez ético y sobre todo que sea un juez comprometido con los intereses más sublimes de la justicia de Honduras. El diputado de Libertad y Refundación junto a los exdirectivos de INPREMA, Alfonso Guillén, César Ramos y Óscar Recarte, fueron condenados por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y hoy se ha suspendido la repetición del juicio en contra del joven Kevin Solórzano, acusado por el asesinato del exfiscal Edwin Eguiguren. Veamos este informe de Kate Padgett. Este lunes se tenía previsto la repetición del juicio oral y público en el caso de Kevin Solórzano, acusado de asesinato de un exfiscal del Ministerio Público y tentativa de asesinato contra su esposa. Sin embargo, el juicio se suspendió y se programó para este viernes, ya que se otorgó la solicitud de la defensa para traer a los 4 testigos protegidos que habían propuesto, los cuales argumentan juegan un papel fundamental en el caso. Para que haya un juicio justo, en equilibrio, en igualdad de oportunidades de las partes, necesitamos que estos testigos comparezcan, porque en el anterior juicio algunos de ellos vinieron y aquí estuvieron y dieron su testimonio. Por esa irresponsabilidad que hubo, del extravío de esa información, de esos sobresellados que contienen estos datos, no pueden ser citados. Mientras el equipo legal de Solórzano espera pruebas, legalidad y tutela de derechos fundamentales, el acusado sostiene que estos testigos son fundamentales y que todas las declaraciones que ha brindado ante la justicia las ampara con pruebas. O sea, son personas que observaron el hecho. Claro, para que haya transparencia. Sí, el video, tenemos pruebas testificales. Yo, como siempre he dicho, todo lo que yo he dicho lo hemos corroborado con pruebas. Pues. No solo fue que yo dije, sino que lo que yo dije lo sostuve con pruebas. Sí, pero mi inocencia que he tenido desde que pasó esto, porque nunca tuve nada que ver en este caso. La portavoz judicial, Lucía Villars, confirmó esta noticia detallando que se convocó a las partes procesales para el viernes 24 de junio a las 9:30 de la mañana y poder continuar con este caso, el cual se registró desde noviembre del 2014. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Y dictan auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para Gabriel Rubí y demás exfuncionarios de Copeco, quienes están llevando pues un proceso judicial debido a la presunta sobrevaloración de los insumos durante la pandemia del COVID-19. Los juzgados en materia de corrupción dictaron auto de formal procesamiento a 4 exfuncionarios de Copeco por la construcción de un triaje en el hospital cardiopulmonar. Es procedente dictar el auto de formal procesamiento contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, Gustavo Adolfo Cruz, Arlet Magali Montero y Fernando Antonio Sierra. En tal sentido, el juez de letras en materia de corrupción ha ratificado
las medidas cautelares del artículo 173, numerales 6, 7, 8 y 9. Uno de los imputados es el exsecretario de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Gabriel Rubí. Vimos que algunas cosas que la Fiscalía presentó pues no eran congruentes con la realidad y pues ya esperábamos, ¿verdad?, que este paso se iba a dar. Así que pues vamos a seguir el proceso, vamos a juicio y confiando en Dios pues que vamos a salir bien. Los apoderados legales explican respetar la resolución, sin embargo no la comparten. Por esa razón se hará uso de los recursos que la ley les permite. Bueno, estaremos analizando la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Corte respectiva, dentro del término que establece la ley, que son 3 días a partir del día de mañana. Lo analizaremos detenidamente para hacer el estudio correspondiente y si así lo determinamos, pues estaríamos planteando el mismo en los próximos días. La diligencia establece que los exfuncionarios, en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020, solicitaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax, el cual, según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias. Sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al 1,5 millones de lempiras. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y el Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictó una pena de 22 años y 6 meses de reclusión para Roberto David Castillo Mejía, tras hallarlo culpable del delito de coautor de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres. Tribunal que conoce la causa ha interpuesto una pena de 22 años, 6 meses de reclusión para esta persona, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Asimismo, pues si las partes no se encuentran conformes con la sentencia emitida, tendrán 20 días para interponer un recurso de casación, el cual podría ratificar la sentencia, modificar la misma, o también se podría ordenar que se repita el juicio oral y público. Nos toca revisar la sentencia. Nosotros esperamos que la sentencia recoja toda la actividad probatoria que hubo, que haya una valoración específica y que sea una sentencia sólida para aguantar los embates naturales de las partes, que es la presentación de impugnaciones o recursos. El caso Roberto David Castillo cierra un ciclo, que es este, que confirma la sentencia y que abre la fase de recursos, pero la causa tiene abierto muchos procesos judiciales y administrativos sobre los que el COPIN y la familia de Berta Cáceres están determinados a seguir hasta las últimas consecuencias. Y Wilfredo Alvarado nos cuenta que un juez dicta auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión para el ex asesor presidencial Marvin Ponce. En audiencia inicial, un juez dictó un auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra el ex asesor presidencial Marvin Ponce, acusado del delito de violencia contra la mujer. En esta ocasión, una vez valorado todos los medios de prueba, el juez ha dictado auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas, las cuales están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. La defensa legal de Ponce Sauceda aseguró que no están de acuerdo con la decisión y que presentarán un recurso de apelación. No, solamente vamos a presentar el recurso de apelación. La defensa no está conforme con ese fallo, ¿verdad? Virtud que considera que nunca se mostraron los elementos rectores del tipo penal y por lo tanto vamos a apelación. Según la demandante, quiere sentar un precedente y se refirió acerca de la posición de que la defensa de Ponce presentará un recurso. Ellos no aceptan de que el llamar prostituta a una mujer o de llamarla una atrapahombres, una asquerosa, no es violencia. Y eso ya está tipificado en el Código Penal. La segunda audiencia se programó para el 26 de julio en horas de la mañana y ahí se conocerá si se apertura un juicio oral y público. Este es un informe para 11 Noticias. Y en la zona norte del país condenan y encuentran culpables a padrastros que abusaron sexualmente de 2 menores, entre ellos un niño de 6 años de edad. Nuestro compañero Víctor Nil de la zona norte nos trae los detalles. En los juzgados de San Pedro Sula, condenaron a 20 años de prisión a un sujeto y encontraron culpables a otros 3 individuos por cometer aberraciones sexuales con menores de edad. Entre ellos está Abner Silvio Sánchez,
quien habría abusado sexualmente de su hijastra de apenas 12 años de edad. Declaró culpable a Abner Silvino Sánchez Arzú y en la audiencia de individualización de la pena se solicitaron 20 años de reclusión por el delito de violación calificada continuada. Él violó a una niña de 12 años de edad que había traído desde Colón y que era sobrina de su compañera de hogar. En la sala cuarta también de los juzgados sanpedranos fue encontrado culpable un hombre que cometía acciones sexuales contra un niño de 6 años, al cual intimidaba para que no comentara a nadie la agresión que sufría. Declaró culpable a Fabián Humberto Melgar Martínez por la violación de su hijastro de 6 años de edad, hecho que ocurrió en 2007 en la colonia El Paraíso de aquí de San Pedro Sula. El niño posteriormente contó los hechos a una tía quien denunció este ilícito. Asimismo, Rafael Molina Ortiz fue declarado culpable por el delito de violación en perjuicio de su hijastra de 17 años en Pimienta Cortés. Según las versiones, la joven captó en video la violación. Asimismo, otro sujeto fue declarado culpable y podría purgar 15 años de prisión. Para 11 Noticias, Víctor Nil. Entre otros temas, a esta hora de la noche le damos la bienvenida en el estudio a nuestra compañera Rosa Alvarado en el resumen deportivo de 11 Noticias. Muy buenas noches, Jonathan, y muy buenas noches a toda la audiencia de Canal 11 a esta altura de la noche, donde hoy lunes hemos comenzado con muchísima información en el ámbito deportivo, sobre todo por esas declaraciones de Diego Vázquez, que ha vertido a la prensa internacional, para ser más precisa, al canal deportivo ESPN, al cual pues ha brindado declaraciones precisamente acerca de lo que sucedió con la negociación con el Municipal. Así que escuchemos qué fue lo que dijo el argentino en cuanto a esta polémica decisión que ha tomado de dirigir a nuestra selección nacional. Es verídico que ya le había dicho que sí, falté a mi palabra por una ilusión que uno tiene desde niño y porque se presentó ahora, no fue algo de mala intención ni con ganas de faltarle el respeto municipal, ni a la gente de Guatemala, que respeto muchísimo, el tiempo que estuve ahí me trataron muy bien, que les tengo un cariño. Y bueno, le ofrezco mis disculpas y yo sé que la gente que es de fútbol en el fondo me va a saber entender lo que es esto. A veces se suceden las situaciones de esa manera y bueno, y por eso tuve que hacerlo así, pero en ningún momento tuve mala intención de actuar para con nadie. Sé que obviamente quizás esté cerrando una puerta con la gente municipal, a la cual bueno le tengo cariño en este tiempo que iba a ir y que bueno, que estuve viendo las redes y todo, y bueno, y después se sucedió de esa manera. Lo que pasa es que también en el fútbol las oportunidades no sabemos si se vuelven a dar. Entonces, tener un año en una selección que vamos a disputar, si Dios quiere, Copa de Oro y torneos internacionales y todo eso, no sé si vuelve a pasar. Esta ha sido la noticia que le ha dado vuelta a la CONCACAF, pero también que en el Campeonato Sub-20, ese que es clasificatorio a la 23ª edición de este Mundial, en esta categoría, que se estará desarrollando en Indonesia, dicho sea de paso, la selección hondureña marcha con paso perfecto. ¿Por qué? Porque hasta este momento, recién termina el primer tiempo del partido ante la selección de Jamaica, la gente ha llegado allá al Estadio Morazán en San Pedro Sula, y en esta ocasión con doble anotación de Marco Aceituna, y vemos el cabezazo para vencer al arquero caribeño, y bueno, se ponía el primero del partido. Como les mencionaba antes, la selección hondureña ya había ganado su primer partido en aquella ocasión contra la selección de Antigua y Barbuda, 3-0, y hasta ahora con este resultado prácticamente se está clasificando a la siguiente etapa. Ya lo hizo Costa Rica en esas instancias, ya se ha clasificado de hecho a los octavos de final, pero la selección hondureña no se quiere quedar afuera de esta fiesta grande. Y vean ustedes las jugadas, la calidad que ha demostrado también esta selección en esta categoría. Quizás Luis Alvarado, al momento de no convocar a ningún jugador que militara en el extranjero, no se estaba equivocando del todo, porque los resultados los está obteniendo y a base de buen fútbol. Olvide usted el estado del terreno de juego del Estadio Morazán, aunque es algo interesante ver el campo, ¿no? Pero al final creería yo
Creo que lo que vamos a ver en el paso del tiempo también va a ser muy interesante por el proceso que se va a ir desarrollando poco a poco en cuanto a esta generación. Ojalá que se le dé seguimiento. Pero recuerden ustedes que más adelante en Deportes TV 11 tendrá mucha más información de la mano de Marlon Mejía. Nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en 11 Noticias Emisión Estelar. Abrimos este segmento en temas de salud porque nuestra compañera Valeria Rojas nos da a conocer que crece de manera alarmante los casos de dengue en el Hospital Escuela de la capital hasta el punto que la sala pediátrica ha colapsado. Veamos. En alerta se encuentran los principales centros asistenciales del país por alta incidencia de pacientes por dengue. Se reporta un aumento de casi el 100%, por lo que se contabilizan más de 6.500 casos a nivel nacional. Un incremento de 160% de casos comparado al año anterior y los ingresos obviamente mayormente en niños, más del 90% en niños. En este momento 13 ingresados y 3 de ellos en cuidados intensivos en estado crítico. En las últimas horas falleció un menor en el Hospital Escuela por sospechas de dengue. Según lo manifiesta el galeno, el menor tenía 17 años y llegó a emergencia con signos de hemorragia severa, lo que es indicativo de una etapa terminal del dengue grave. Continúa el alza de casos de dengue, en su mayoría son manejados ambulatoriamente. Tenemos aún 5 casos graves hospitalizados en el hospital en lo que va la semana epidemiológica 24 y ahorita estamos en la semana epidemiológica número 25. Por su parte, el Instituto Hondureño de Seguridad Social reporta 5 menores que se encuentran en cuidados intensivos con signos fuertes de la enfermedad. Las autoridades insisten a la población, específicamente a los padres de familia, no descuidarse ni confundir el dengue con un resfriado y acudir al centro de salud más cercano, ya que el menor presente una fiebre alta. Y mientras no tengamos una adecuada protección, mientras no tengamos una adecuada educación y prevención con respecto a esta enfermedad, pues los casos van a seguir ocurriendo. A nivel nacional se presenta preocupación debido a que día con día son más de 10 pacientes que ingresan diarios a los hospitales. Los médicos recomiendan que se debe realizar una limpieza constante en los hogares, destruyendo criaderos de zancudo. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y vea usted lo que está sucediendo en la zona norte del país, en el Seguro Social y también en el Hospital Leonardo Martínez. Los médicos están contagiados por el COVID-19. Unos 12 trabajadores de la salud están infectados de coronavirus en la zona norte del país, según datos que manejan autoridades sanitarias. Entre ellos hay médicos y personal de enfermería que habrían contraído la enfermedad atendiendo a pacientes que eran portadores del virus, siendo 3 de ellos que están hospitalizados. La semana anterior habían más de 10 médicos y enfermeras infectados, entre especialistas, médicos generales y enfermeras. Situación preocupante porque cuando los médicos y las enfermeras se contaminan, empieza una nueva ola. Así ha sido en los 4 picos que tuvimos de la primera ola. Entonces es preocupante, empezamos nuevamente a ver casos COVID y con el agravante que ahorita no tenemos las pruebas suficientes para diagnosticar. El virus será permanente según los profesionales de la salud y el contagio seguirá ocurriendo de un momento a otro, más cuando existen aglomeraciones de personas por diferentes actividades. De que se va a volver endémica es que va a estar siempre con nosotros, van a haber brotes estacionales, va a quedar como la influenza que vamos a ver en los tiempos de Navidad, o de tiempos de principio de año donde van a haber brotes, y eso es completamente parte de la misma evolución del virus. Lo más seguro, vamos a tener esta misma metodología de la evolución natural con el coronavirus o con el COVID-19. En este momento que se está aplicando la 4ª dosis de refuerzo contra el COVID-19 es de suma importancia, según el médico Maynor Mata, porque eso puede llegar a evitar una nueva oleada de la mortal enfermedad. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y una nueva oleada de casos de COVID-19 se vienen presentando en varios hospitales del país. René Amaya.
Luego de varias semanas sin registro de COVID-19 en la sala de unidades de cuidados intensivos de los principales hospitales del país, se ha presentado una nueva ola de contagios a nivel nacional. De cada 10 pacientes que ingresan a los centros asistenciales, 8 son positivos. Tenemos 3 pacientes hospitalizados. La semana pasada también tuvimos 2 pacientes hospitalizados y hace 2 semanas tuvimos 5 pacientes hospitalizados. Entonces hemos visto un movimiento de aproximadamente como 12 pacientes en este mes. Y creo que se me escapan 2 pacientes más, si más no me equivoco. Entonces hemos visto que sí, después de estar 71 días sin recibir pacientes, sin fallecidos, ni nada que se le parezca, pues empezamos a recibir nuevamente este mes de junio, así, pacientes de 3 en 3, 5 en 5, 2. Entonces sí ha habido un incremento de casos. En las últimas 72 horas, 3 pacientes fueron ingresados. Se reportó el ingreso de 3 pacientes con signos fuertes de la enfermedad que solo contaban con una vacuna contra el COVID-19 y enfermedades de base, todos ellos personas mayores. En este momento, de 10 pacientes que vienen a la emergencia COVID, 8 son diagnosticados con COVID-19. En su mayoría se están manejando de forma ambulatoria también. Esta problemática ha presentado una alarma en todo el país. El Instituto Hondureño de Seguridad Social registra más de 10 pacientes diarios que se encuentran en observación, dejando en riesgo también a los médicos y enfermeras al atender casos de coronavirus en los hospitales. Si queremos no tener muertes, pues no queremos tener pacientes hospitalizados, vacunémonos. Por lo menos 3 dosis de la vacuna. Ya no tenemos obstáculos de que la vacuna no existe en Honduras. La tenemos, la disponibilidad. Valeria Rojas, 11 Noticias. Gracias, Valeria, por este informe. Ahora les damos a conocer en otros temas que playas de Omoa Cortés están inundadas de basura, lo que nuevamente genera contaminación ambiental y esto está generando preocupación. La basura procedente de Guatemala ha llegado a las playas de Omoa y gran parte a Puerto Cortés y lo hace por toneladas que arrastra el río Motagua, el cual ha crecido desproporcionadamente y ahora está generando un alto grado de insalubridad y contaminación ambiental, además de pérdidas económicas al sector turismo, según empresarios del rubro. Nuestra presidenta, le hacemos un llamado a los empresarios de Omoa de decirle, presidenta, ponga sus buenas acciones en esta problemática que tanta contaminación trae a nuestro municipio, y ya no solo al municipio de Omoa, ya Puerto Cortés, Tela, Roatán. Siempre miramos esos apretones de mano, fotografías bonitas en las redes sociales, en los medios de comunicación. Diferentes organizaciones pedirán mediante una carta abierta al gobierno de Guatemala que se haga responsable de esa basura que tanto daño está causando al país. De lo contrario, ya se avecina una demanda internacional. Estaremos realizando una carta abierta al presidente de Guatemala manifestándole nuestra inconformidad y que ponga ya un alto a esto, que investigue de dónde proviene esta basura que llega al río Motagua y que desemboca en nuestras playas. Los ambientalistas aseguran que la vida marítima en el corredor del Mar Caribe ya comenzó a desaparecer producto de tanto químico y material tóxico. Cada vez pues el tema de la contaminación se vuelve mucho más grave y mucho más costoso para la población hondureña, para el estado de Honduras y sobre todo para las comunidades. Como el 60% de la población vive del turismo que ha sido mermado en esta época desde la pandemia. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Con el triunfo de Gustavo Petro, Colombia se suma a la nueva ola de gobiernos de izquierda que llegan al poder en América Latina. Este año los candidatos de izquierda fueron favoritos en las urnas en Chile y Honduras, y de acuerdo con los sondeos, se espera que en las elecciones de octubre en Brasil, la derecha sea derrotada por Luis Ignacio Lula da Silva. Un motivo adicional de celebración para la izquierda latinoamericana es que en Colombia dicho espectro político nunca había ganado una elección presidencial. El presidente electo Gustavo Petro y su futura vicepresidenta Francia Márquez han propuesto conformar un nuevo eje progresista con sus homólogos de México Manuel López Obrador, de Chile Gabriel Boric y de Argentina Alberto Fernández, quienes fueron los primeros en saludarlo. Una nueva ola de izquierda está surgiendo en la región.
A diferencia de la primera entre 2000 y 2010, esta parece ser más fuerte, porque ahora hay desafíos que son enormes. Una de las razones fundamentales del triunfo de la izquierda en estos países es probablemente la mala gestión de la pandemia, el sufrimiento económico y en consecuencia el aumento de la desigualdad, explicó a DW Jan Bosten, politólogo e investigador del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias Estelar y siempre en estas noticias internacionales relacionadas a las elecciones en Colombia. Les damos más detalles sobre estas elecciones históricas que han dado como resultado el gane del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro. Un saludo amigos de 11 Noticias. En Honduras siguen las reacciones políticas, económicas, sociales de diferentes ámbitos a raíz de la victoria de Gustavo Petro en las urnas en nuestro país, la primera vez que Colombia tiene un presidente de la izquierda, que obtuvo el 50% de la votación con 11.280.000 votos. Reacciones que vienen, por ejemplo, por el discurso que dio Petro después justamente de que obtuvo los resultados. Ha dicho y le ha pedido al fiscal general de la Nación que libere a los jóvenes de la primera línea, unos jóvenes capturados por alteraciones del orden público en nuestro país. Esto ya genera algunas reacciones. También por el llamado que ha hecho a la procuradora para que restituya a los alcaldes destituidos por presunta participación en política. Ya hay algunos expertos que mencionan que se está entrometiendo en temas de diferentes entidades como la Fiscalía y la Procuraduría. Hay preocupación también y mucha atención por el tema de las relaciones con Venezuela y con Estados Unidos. De estas últimas, las de Estados Unidos, en las últimas horas Gustavo Petro ha sostenido una conversación de 20 minutos con la Casa Blanca. El próximo 7 de agosto se posesiona Gustavo Petro en nuestro país, un presidente por primera vez de la izquierda en Colombia. Siempre en este mismo tema, en Honduras, la victoria electoral de Gustavo Petro ha generado varias reacciones. Veamos a continuación. El triunfo de Gustavo Petro en Colombia no debe de pasar desapercibido en Honduras, según analistas, debido a que al posicionarse de una manera más fuerte la ideología izquierdista en Latinoamérica, abre las puertas de una mayor presencia de la influencia china en el continente, lo que sería una ganancia para nuestro país, ya que los Estados Unidos podría mejorar los beneficios. La gran discusión es las relaciones con China. Finalmente es eso. Y ahí Colombia va a jugar un papel muy importante. Estados Unidos tiene una situación muy difícil en ese sentido porque todos estos países simpatizan con una apertura a la relación con China y creo que ahí Honduras puede ganar. Sociólogos consideran que ese triunfo en Colombia será un gran impacto para Latinoamérica, que podría cambiar los rumbos políticos hasta generar influencia en otros países como en Brasil, donde Lula da Silva se posiciona para ganar las elecciones. Significa que va a haber un giro hacia la izquierda en todo el continente. Se avisora, eso va a fortalecer la posibilidad de que Lula gane en Brasil. Desde el Instituto Holandés para la Democracia consideran que ese proceso demuestra cómo la izquierda y las ideologías contrarias a la de los Estados Unidos toma un mayor espacio cada vez más en América. Yo creo que ese respaldo popular debe traducirse en los cambios que Colombia busca. Desde el Instituto Holandés y nuestra oficina en Colombia hemos venido analizando el proceso y creemos de que esta ha sido la expresión popular de lo que está pasando en Latinoamérica. Con el giro de Colombia, ahora son 6 los países de la región con gobiernos de izquierda o centroizquierda, los cuales son Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. La diputada del Partido Salvador de Honduras, Maribel Espinosa, aduce que la tardanza en dictaminar la nueva ley para elegir los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría ser un fino cálculo político. Veamos.
una velada intención de atrasar lo más que se pueda la aprobación de la ley especial que creará un nuevo mecanismo de nominación y elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podría existir tras la tardanza de las autoridades del Congreso Nacional de dictaminar dicha normativa e iniciar así el proceso de escogencia con la ley vigente, aseguran. Nosotros seguimos esperando y estamos listos. El presidente de la comisión, el abogado Barrios, nos ha externado que en el momento en que reciba el proyecto de ley que envió en su día la Presidenta de la República, doña Xiomara Castro, en el momento que lo reciba nos va a convocar. No es cualquier cosa que se va a elegir, es un poder del Estado donde hay intereses de toda naturaleza y es el poder que le toca aplicar la ley. Se explicó que aunque la ley define que para el 1 de julio deberá estar instalada en propiedad la Junta Proponente, para lo cual la referida ley debería estar también dictaminada, el proceso de nominación se puede llevar a cabo con la anterior ley, ya que los cambios que se proponen son de forma y no de fondo. No se ha tomado en cuenta con seriedad lo delicado de la elección de la nueva Corte, que es la base fundamental del Estado de Derecho. ¿Y si hay algún tipo de atraso en quiénes son los que deben de nombrar, en el procedimiento que se habrá de utilizar? ¿Es simplemente porque hay un interés de entorpecer este proceso de elección de los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Continuamos en 11 Noticias Estelar y les contamos que la misión del Fondo Monetario Internacional inicia reuniones en Honduras para conocer la situación económica en el país. Víctor Valladares con los detalles. Una misión del Fondo Monetario Internacional está en el país y de inmediato han iniciado sus primeras reuniones con miembros del Gabinete Económico del Gobierno. Este diálogo nos apoyará para evaluar de cómo el FMI podrá ayudar a apoyar la visión de crecimiento social e inclusiva del gobierno de la presidenta Castro. Y al mismo tiempo va a ayudar a preparar terreno para los próximos pasos de la relación del FMI con el gobierno. Durante esta semana, además, se reunirán con representantes de la empresa privada y otras instituciones consideradas claves para conocer de primera mano la situación real de la economía nacional. Empezamos hoy una visita de 5 días para continuar el diálogo muy estrecho que hemos tenido con el gobierno. En los próximos días vamos a sostener varias reuniones con entes del gobierno, el Congreso Nacional, el sector privado y la comunidad internacional. Los resultados de estas visitas son claves para determinar el acceso a nuevos créditos por parte de las organizaciones de crédito internacional, aseguran los economistas. Lo vemos positivo en el sentido de que tanto el gobierno como el Fondo Monetario tengan estas intenciones de sentarse a dialogar. Las visitas del fondo generalmente vienen para verificar el comportamiento de las variables macroeconómicas principalmente, el tema del déficit fiscal, la reformulación del presupuesto y conocer un poco cuáles son las perspectivas y las estrategias y las políticas económicas del nuevo gobierno hacia los próximos años. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica dispone de más de 2.400 millones de dólares para financiar diferentes proyectos en el país. Unos 2.400 millones de dólares tiene disponibles el Banco Centroamericano de Integración Económica destinados a financiar proyectos de desarrollo social en Honduras, de acuerdo a sus autoridades. Son 2.400 millones de dólares, o sea que necesitamos realmente no solo adecuar lo existente, sino que también
trabajar en los nuevos proyectos, en el legado, ¿verdad?, que este gobierno quiere dejar al pueblo hondureño. Entre los proyectos que se consideran prioritarios se encuentran la construcción de hospitales, agua y saneamiento, y sin dejar de lado el fortalecimiento al tema energético. Hemos hablado de varias nuevas oportunidades, pero nuevamente nosotros dependemos, ¿verdad?, de la Secretaría de Finanzas, que es el gobernador, ¿verdad?, la gobernadora de este banco por parte de Honduras, que nos indique cuáles son esas prioridades en forma explícita. Nosotros estamos listos para actuar. Esto es una buena noticia para el país, reconocen desde el Foro Social de la Deuda Externa. Sin embargo, es de suma importancia verificar el destino que se le dé a estos recursos que ingresan en concepto de cada préstamo. Pero también significa hacer propuestas para contener el desgaste y el exceso de dificultades que la mayor parte del pueblo está teniendo en este momento. Casi todo el mundo habla, bueno, aumentémosle la tarifa al transporte, pero ¿quién habla de aumentarle el nivel de ingreso a las personas? Estos recursos están disponibles en el momento que el gobierno hondureño así lo considere, reafirmó el presidente del órgano centroamericano de financiamiento. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Gracias, Víctor. Y ceibeños hoy han protestado frente a la alcaldía municipal, precisamente esto en contra del grosero trancazo a la tasa vehicular que se estaría reportando. César Funes. Conductores de taxis y miembros de organizaciones populares realizaron una acción de protesta frente a la municipalidad ceibeña, reclamando por el trancazo del 100% a la tasa municipal vehicular que se aprobó recientemente en la corporación municipal. Estamos dando el margen para que analicen la decisión que atropella el salario, la economía de los trabajadores en La Ceiba. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas legales, vamos a lo que es la aprobación por el pueblo. Aquí nadie le ha dado carta abierta para imponer impuestos y cargas tributarias que impliquen el salario raquítico de la población. Esta corporación municipal, que ya ustedes la definieron y la señalaron como la alcaldía, la corporación municipal de los ricos de La Ceiba. ¿De los picudos? ¿Por qué? Porque se están yendo por la manera más fácil de recolectar fondos. ¿Cuál es la manera más fácil? Imponerle una tasa a los más pobres. Por su parte, el alcalde Bader Deep manifestó que el incremento ya fue aprobado y no dará marcha atrás, ya que necesitan los fondos para poder desarrollar algunos proyectos de infraestructura. Pero la verdad que es un incremento de un 100% y un valor relativamente bajo. Si nosotros venimos y solo hacíamos un incremento pequeño, porcentualmente hablando, íbamos a quedar cortos para poder hacer el mínimo de las obras que consideramos que es lo que ocupa esta ciudad de La Ceiba, para poder atender el alto crecimiento del parque vehicular. Según manifestaron representantes de algunas organizaciones populares, se realizarán otras acciones de protesta que busquen eliminar el trancazo recién aprobado por esta administración municipal. Para 11 Noticias, César Funes. Pongan mucha atención porque el precio del galón de la gasolina superior podría llegar a los 170 lempiras en las próximas semanas, advierten los expertos de mantenerse la tendencia actual. Por lo tanto, a los ciudadanos solo les queda implementar un verdadero hábito del ahorro frente a esta situación. Bueno, mire, tenemos que decirlo. Primero, ¿es posible? Sí es posible. Ya El Salvador hizo eso, ¿eh? Rebajó todos los impuestos a los combustibles y generó una ley de estabilización de precios que hace que los precios no se muevan. El Salvador lo ha hecho, pero son políticas diferentes. Honduras, o mejor dicho, El Salvador no es tan pobre como Honduras. El Salvador tiene un gobierno que reaccionó con eso. En Honduras, el gobierno no ha reaccionado en nada. Creen que con haber bajado los 10 lempiras de impuestos del inicio ya estaba todo hecho y están muy equivocados en esto. Ahora, también tenemos que decir
que esto que está propiciando el Partido Nacional es una politiquería barata. Continuamos con las informaciones en 11 Noticias, emisión estelar. Es nuestra compañera Kimberly Espinosa quien nos presenta la opinión de representantes de sociedad civil, quienes increpan que mientras los exfuncionarios de Invest guardan prisión por el caso de los hospitales móviles, el empresario Axel López goza de libertad. Diversos sectores cuestionan que los exfuncionarios de la pasada administración recorran los pasillos de justicia y que además sean condenados por el nocivo caso de los hospitales móviles, mientras quien recibió el pago de estos majestuosos símbolos de la corrupción, Axel López, se pasea por las calles de Estados Unidos sin pena ni gloria. Una es de reciprocidad, en el sentido de que estas sinergias que deben de haber entre gobiernos para la lucha contra la corrupción debe ser coherente de los Estados Unidos hacia Honduras y de Honduras hacia los Estados Unidos. Creo que también aquí nos hace pensar un segundo punto, que es la necesidad de tener verdaderas autoridades. Togados recomiendan que a nivel diplomático el Poder Ejecutivo haga una revisión del acuerdo de extradición que sostienen ambas naciones, para incluir la figura del delito de fraude para que pueda proceder un repatriamiento a suelo hondureño. De otra manera va a ser difícil que la justicia de Estados Unidos ponga la orden de Honduras a este individuo. Otros entendidos consideran que lo recomendado por Santos no procede, que lo mejor es acudir al Departamento de Justicia norteamericano y así facilitar el envío de López. Entonces, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es entrar en contacto con ellos, determinar y hacer el análisis jurídico en Estados Unidos de cómo se violentó, por ejemplo, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, que es una ley que castiga a todas aquellas personas que están en Estados Unidos que sobornan a otros funcionarios en el extranjero en delitos de corrupción. El guatemalteco es buscado en 195 países del mundo por tener notificación roja Interpol. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y en los próximos días serán entregados a la justicia norteamericana los extraditables Tokiro Ramírez Rodas y Erlinda Bobadilla. Las autoridades hondureñas ya tienen listas las coordinaciones con las autoridades de los Estados Unidos para ejecutar dos extradiciones que están pendientes de confirmación, que son la de Tokiro Ramírez Rodas, alias El Perverso, y la de Erlinda Bobadilla, jefa del clan de los Montes Bobadilla, quienes serían entregados a los alguaciles de la DEA en los próximos días. Y ya se encuentra finalizado el proceso del ciudadano Tokiro Rodas Ramírez, que ha sido solicitado por la Corte del Distrito de Columbia, Estados Unidos, y sobre el cual ya se enviaron todas las comunicaciones de parte de la Secretaría del juez de extradición que conoció su expediente. Se explicó que aunque los operativos de extradición en ambos casos ya están ajustados, la última palabra sobre el día y la hora exacta de la entrega de ambos solicitados solamente lo saben los Estados Unidos. Y una vez que concluye la misma, es puesto a disposición a través de la Secretaría de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Defensa y lógicamente con sus homólogos que son los Marshals de Estados Unidos, que son los que custodian. Y nos estamos responsabilizando de que se le dé la atención médica, la alimentación, la medicina, la visita por parte de su abogado o sus abogados y respetando cualquier acuerdo internacional. Se expresó que una vez dada luz verde para este operativo, lo importante será resguardar la seguridad personal y derechos humanos de ambos imputados. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. A continuación le presentamos un importante consejo de nuestros amigos de Unitec, porque en Unitec te invitamos a retar el futuro juntos. Nosotros te daremos todo lo que necesitas. Vos trae tu potencial y habilidades. Te esperan las mejores carreras, las más innovadoras, los mejores catedráticos y herramientas. Matricúlate hoy en Unitec. Con esto hemos llegado al final de 11 Noticias Estelar. Gracias por haber estado con nosotros. Invitamos a que nos acompañe. Ya viene Marlon Mejía, el gallo de los deportes, con el mejor resumen, tanto a nivel nacional como internacional.
Feliz noche.